ahora sí que la fisiología de la absorción, secreción que hace el polo tubular, porque pues es lo que te va a dar, lo que te va a orientar hacia el diagnóstico. Esta es una diapositiva que encontré a manera de, bueno, es a grandes rasgos lo que absorbe y secreta cada parte cada porción tubular. Esto, pues del túbulo proximal, pues es la reabsorción principalmente de agua, sodio, potasio, calcio, magnesio, claro, bicarbonato. Esta la voy a encerrar, la del bicarbonato, porque la vamos a usar ahorita. La glucosa, aminoácidos, urea, ácido úrico. Y en el túbulo distal lo que más se reabsorbe pues, es agua, potasio, cloro y bicarbonato. De igual manera, aquí del bicarbonato, de una vez se los voy a comentar. El 80% se los voy a poner de otro color. Ahí, con otro lápiz, porque ese no me salió. El 80% se reabsorbe en el túbulo proximal de bicarbonato. Y menciona la bibliografía que es del 20 al 15% en el túbulo distal, lo que se reabsorbe de bicarbonato. Ahora, de lo que se secreta en el túbulo proximal va a ser sustancias extrañas, los hidrogeniones y ácido úrico, aunque los hidrogeniones pues aquí son en menor cantidad comparado con lo que se secreta en el túbulo distal, recordando que la parte donde se acidifica la orina es en el túbulo distal, que es donde se secreta mayormente hidrogeniones, el amonio o el amoníaco y el ácido úrico, al igual que la urea. Esto también lo vamos a usar. ¿Qué hace el túbulo distal? Acidifica la orina. ¿Qué hace el túbulo proximal? La reabsorción de bicarbonato. Eso lo vamos a ocupar ahorita. Entonces, dentro de la clasificación de las tubulopatías, pues se Dame puede dos hacer... segundos, Daniel, dame 2 segundos. Regresa tantito la diapositiva, si me haces favor. Sí. Esta es muy representativa de lo que les está comentando. Como bien les dijo Daniel, las tubulopatías es una lista enorme de enfermedades. Como yo les había dicho previamente, afortunadamente las enfermedades tubulares son extremadamente raras. Entonces, ¿qué debemos saber con respecto a ellas? Bueno, primero, lo raro del asunto. Y después, recordando un poquito lo que es la fisiología renal, los procesos renales básicos que son filtración, reabsorción y secreción. 2 de ellos, que son la reabsorción y la secreción, se llevan a cabo en el sistema tubular. Nosotros, después de haber filtrado todas las cantidades de veces que pasa la sangre a través de los riñones, de todo nuestro filtrado, solamente orinamos el 1%. Entonces, el trabajo tubular es muy importante. Afortunadamente, para que se dañe, es muy raro. Pero esto, lo más relevante, ya se los puso él aquí. Recordar que en el túbulo proximal no nada más es el bicarbonato, es toda esta serie de solutos, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, fosfatos, todos estos, y agua, aminoácidos, urea y ácido úrico, del 70 al 80% se reabsorbe a nivel proximal. Y eso es lo relevante. ¿Por qué? Porque un daño a este nivel va a tener repercusión en esto. Él está señalándoles más el bicarbonato porque nos vamos a concentrar en una patología que dentro de todo lo raro es la más común y que es la cirrosis tubular renal y que el defecto proximal es de bicarbonato. Y en el túbulo distal se completa la reabsorción de esos solutos y principalmente el bicarbonato nuevamente. Entonces, los defectos tubulares se pueden ver representados por alteración en todas estas sustancias. Y los defectos del túbulo proximal, y del túbulo distal, lo más relevante es lo que él les dijo, es la secreción de hidrogeniones. Entonces, aquí hay acidificación, hay reabsorción. Y así se pueden ustedes se pueden ir dando cuenta de cómo se van a manifestar clínica y bioquímicamente las enfermedades que afectan cualquiera de estas porciones. ¿De acuerdo? Entonces, no se les olvide esta. Hasta con los números medio chuecos que hizo, apréndanse. Porque la verdad es que está muy bien explicado. Y esto que les puso aquí, solo el 1% orinamos. Entonces, imagínense el 99% que tiene de trabajo el sistema tubular. Entonces, qué bueno que son raras, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? ¿No? No, doctora. Bueno, hagan screenshot de esta diapositiva. Ok. Ok, adelante, Daniel, por favor. En la siguiente, la clasificación, encontré, pues, bueno, se puede
clasificar de acuerdo a la porción tubular que está afectada o si bien de acuerdo al mecanismo fisiopatológico. Bueno, al mecanismo fisiológico, pero que está alterado. Entonces, de la porción tubular afectada, pues la vamos a clasificar si desde el túbulo proximal, del asa de Henle, del túbulo distal o del túbulo colector. Del mecanismo fisiopatológico ya puede ser que esté alterado o la secreción o la reabsorción. Y algo muy importante a resaltar igual de la fisiología del polo tubular, pues es que algunas sustancias, tanto la reabsorción como la secreción, van a ser hormonodependientes. Entonces, esa también está incluida en esta clasificación. Si está implicado el transporte hormonodependiente. Además, puede ser de manera simple o compleja, simple cuando es un defecto aislado o complejo cuando ya está acompañado de alteración en otras moléculas, primaria o secundaria, secundaria a patologías y primaria siempre y cuando el defecto sea aislado. Y que tenga un origen genético y generalmente con una alteración específica dependiendo de la enfermedad, el gen afectado. En la siguiente, estas se las puse para que ustedes las chequen. Son enfermedades que se presentan de acuerdo a la porción tubular. Esta pues no se las voy a comentar todo porque pues, son un montón, pero esta es para que se la guarden ustedes. La siguiente diapositiva, pues cuando ves la clasificación, pues te quedas como Bob Esponja, ¿no? Así de, caray, son un montón. Porque toda la función, bueno, de los productos que pasan, que se filtran por el glomérulo, pues pueden tener una alteración. Pues a manera así rápida, pues los minerales van a estar afectados, ya sea el calcio, el magnesio, los grupos fosfato también pueden estar alterados, también las proteínas, yendo a orden de izquierda hacia derecha, el transporte de la glucosa, el transporte de aminoácidos, el transporte de fosfato, que ya se las había mencionado, el de ácido úrico, trastornos múltiples del túbulo proximal, el que es característico aquí, mencionaban mucho, e inclusive hasta en acidosis tubular, pues es el síndrome de Fanconi, que esa es un defecto tubular múltiple donde pues hay varias alteraciones en la reabsorción y secreción. También puede haber trastornos de la función reguladora del equilibrio ácido-básico, trastornos del transporte de calcio y de los minerales. Y lo último, pues es transporte del agua. Esa es la lista que, pues, más general que encontré para las tubulopatías. Y lo que sí nos vamos a centrar, como ya se los mencionó la doctora, va a ser la acidosis tubular renal. Pues en el nombre está la penitencia, ¿no? Acidosis, pues ya te dice el nombre que va a presentar, una acidosis de qué tipo, ahorita vamos a ver. La definición dice que es un síndrome caracterizado por acidosis metabólica, entonces ya vimos qué tipo de acidosis va a ser, acidosis metabólica, donde va a estar generándose en el polo tubular. Y si hay afectación del equilibrio ácido básico, entonces ya podemos orientarnos hacia dónde va por la función del equilibrio ácido-base que tiene el riñón, que ya sea en la reabsorción del bicarbonato que ya les mencioné, o en la eliminación de hidrogeniones en el túbulo distal. Esas son en las dos partes donde puede haber alteración. En la siguiente, ahorita se los voy a explicar. Primero les voy a dar los tipos. Bueno, primero me salto esta. Aguanten. Tipos, vamos a tener 4. Primero, nada más háganle caso a la parte superior ahorita. Vamos a tener el tipo 1, que es distal, tipo 2, proximal, tipo 4, que ese es por una alteración en la aldosterona. El tipo 3 no está porque es de carácter mixto. Entonces, ahora sí, vamos a regresarnos. Y empezando por el tipo 1. El tipo 1, que es distal. ¿Cuál es la función del túbulo contorneado distal? Ya se los había mencionado, la acidificación de la orina. Entonces, vamos a ver este esquemita primero del paso de los hidrogeniones hacia la luz tubular. Entonces, suponiendo que ya están intracelularmente, vamos a ubicarnos aquí. Después de que se forma en este paso el ácido carbónico, después de que se disocia porque es inestable, pues hay formación de hidrogeniones, ¿no? Esos hidrogeniones en el túbulo distal van a salir a través de un transportador, que pues ahí dice el nombre, hidrogenión ATPasa. Y es el único producto que sale a través de ese canal. Eso es en el túbulo proximal, en el túbulo distal, perdón.
Entonces, el defecto va a estar en la secreción de hidrogeniones. El defecto, ¿por qué va a estar causado? Por una alteración en el gen que viene abajito, en el gen ATP6N1B. Ese gen es el que transcribe para ese transportador. Entonces, esto de aquí no va a estar. Si no hay transporte de hidrogeniones hacia la luz, pues se van a regresar hacia la luz, bueno, a los capilares, y por consecuente va a haber un aumento de hidrogeniones, que ya siguiendo toda la escala, pues va a aumentar la cantidad de ácidos que hay en sangre y con la consecuente acidosis de origen metabólico. Como ya les mencioné, los hidrogeniones van a estar aumentados, los ácidos van a estar aumentados. Entonces, lo que aquí se refiere es que va a estar un anion gap aumentado. Aquí igual es importante recordar lo que es el anion gap, que como ya lo hemos visto, pero pues es la cantidad de aniones pues ahora sí que no cuantitativos, no cuantibles. Ajá. Y es el resultado de la resta. Bueno, primero se suman, ¿no? ¿Cuáles son los cationes más prevalentes en sangre? Pues es sodio y potasio. Y eso se le resta lo del cloro y bicarbonato. Esa diferencia que hay entre cationes es el anion gap. Que lo normal, los valores normales, ya sabemos que es de 12 más menos 5, según yo. 8 a 12 más o menos. Nada Entonces, más, perdóname, este anion gap que se refiere aumentado es al urinario, no es al sérico. ok. O sea, la característica de la acidosis tubular renal, cualquiera que sea su tipo, es que tenga un nombre y un apellido, o dos apellidos en este caso. Uno que tenga acidosis, otro que sea esa acidosis metabólica, que esa acidosis metabólica sea hiperclorémica y característico que tenga el anion gap normal. Si el anion gap sérico es aumentado, ese no es de origen renal. Aquí a lo que se refiere es al urinario, que se hace igual finalmente. Ok. Y la siguiente, pues el siguiente punto que está en la lista es orina insuficientemente ácida. Esto pues es claro, ¿no? Si no hay excreción de hidrogeniones hacia la orina, pues no se va a acidificar. Aquí mencionaba que inclusive el pH urinario puede ser inclusive mayor de 5,5 o si tiene un caso de mayor a 6,5, entonces pues es excesivamente alcalina la orina y es propensa a infecciones de vías urinarias de igual manera. De hecho, los pacientes con ATR tipo 1, que es la más común, por eso la tipo 1, y que es de efecto distal, lo característico es la orina alcalina y realmente el pH está por arriba de 7, 8 o hasta 9 de pH urinario. Ahora, relacionado a la tipo 1, algo que mencionaban en varios artículos y hasta en el Smith era una consecuencia que era la osteomalacia. Esta es una consecuencia crónica. Esto va referente a los mecanismos de compensación ácido-base. Aquí yo no sabía por qué, la verdad, pues tuve que buscar. Pero como ya sabemos, pues el primer mecanismo es el respiratorio, luego están lo de las proteínas, luego lo de los ácidos titulables, y etcétera, ¿no? Algo que no se menciona, de hecho, hasta pues viendo el equilibrio ácido-base, es el mecanismo que hace el hueso. El hueso también funciona como un compensador para una acidosis. ¿Cómo lo hace? Pues disolviendo el propio hueso. Los cristales de hidroxiapatita, cuando se disuelven, forman grupos carbonato de calcio y ese carbonato pues ya te orienta, tiene función de base, entonces lo que hace es igual amortiguar. Y esto es importante porque en los niños si no se tratan puede llegar tanto a la osteomalacia como a un raquitismo, además de que si aumentas los niveles séricos de calcio vas a tener una calciuria, y si llega una hipercalciuria, ese calcio que se está filtrando puede formar, estar así, que se puede estancar y puede llegar hasta una nefrocalcinosis, no es lo que mencionaba. Es característico de esta acidosis tubular renal, la nefrocalcinosis, que finalmente no son más que depósitos de calcio a nivel inicialmente medular que pueden llegar a afectar parénquima y que evidentemente ocupan el espacio normal y que la nefrocalcinosis, no la acidosis tubular renal, la nefrocalcinosis puede ser causante hasta de enfermedad renal crónica.
Eso es lo que encontré relacionado con ya el sistema esquelético. Por eso acidosis metabólica se aumenta la resorción ósea. Las causas, recordando lo que ya les he mencionado, pues puede ser primaria. La primaria pues es esporádica, genética, autosómica dominante, autosómica recesiva. El gen ya lo vimos, que es causada por una alteración en el gen ATP. Y aquí igual había descripción que en la autosómica dominante, pues ya sabemos con que se presenta una copia, pues ya está la enfermedad. Pero en OMIM o en Orphanet, ustedes pueden encontrar que pueden ser asintomáticos, pero debutan pues ya con una insuficiencia renal y además pueden presentar alteraciones en neurosensorial. Podrían presentar sordera o ceguera. Neurosensorial. En la segunda, pues es enfermedades asociadas a la hipercalciuria. En el punto 3, enfermedades renales intersticiales por una nefropatía. Número 4, enfermedades autoinmunes. Estas son, pues ahora sí, secundarias a otras enfermedades, ¿no? Como ya lo habías mencionado. En el siguiente tipo, el tipo 2, el proximal. El proximal, que ya les había resaltado igual al inicio de esta parte, pues lo principal que hace, bueno, que nos interesa para esta enfermedad, es la reabsorción del bicarbonato. Entonces ya podemos darnos una idea de dónde está el problema. Igual vamos a ver el esquema y vamos a seguir flechitas, porque seguir flechitas es de chidos. Entonces, el bicarbonato que ya se filtró, pasa con el sodio. Ahora vamos a seguir primero al sodio. El sodio se reabsorbe, ya sea de manera pasiva, por osmolaridad, etcétera, pero también se reabsorbe a través de un antitransportador que reabsorbe el sodio y a la misma vez excreta los hidrogeniones. Los hidrogeniones que se excretaron aquí van a entrar en contacto con el bicarbonato y por una anhidrasa carbónica que está en esta parte, en la pared luminal, estos se van a conjugar nuevamente, van a formar el ácido carbónico, que como ya les mencioné es inestable, se disocia y forma dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono ya sabemos que es un gas. Al ser un gas, transfunde fácilmente la membrana celular y otra vez llega otra anhidrasa carbónica. Esta es la anhidrasa carbónica tipo 4, la que está adentro, y la que está en el espacio luminal es la tipo 2. Aquí es 4. Entonces ya siguiendo este caminito, otra vez la anhidrasa carbónica, ácido carbónico, se disocia otra vez, pero se disocia en bicarbonato e hidrogeniones. El bicarbonato, ¿cómo se va a reintegrar al capilar peritubular? A través de, ahora sí, un cotransportador. El cotransportador, sodio, bicarbonato. Entonces, este es la parte donde tal cual ya es el paso del bicarbonato ya del polo tubular hacia el capilar. Y ya de ahí pues podemos igual, ya ese es el punto clave de la alteración en esta patología, porque el gen alterado va a ser el gen CLC. El CLC es un gen, es una familia que, no es una familia de genes, así, que como producto final te da el cotransportador de sodio bicarbonato, que es el que va a estar afectado. Entonces, si no se sintetiza este cotransportador, pues no va a haber reabsorción de bicarbonato. Y si no hay reabsorción, en el túbulo proximal, que es el encargado del 80%, pues se va a orinar. Entonces, no se va a reintegrar al capilar peritubular y este se va a orinar. Y por consecuente, si hay una disminución del bicarbonato, se pierde esa relación 20-1 que tiene que haber en sangre y hay una acidosis metabólica por excreción del bicarbonato. Aquí mencionaba que, bueno, algo característico de este tipo de acidosis era que es hiperclorémica, porque, bueno, según la bibliografía, por cada miliequivalente de bicarbonato que se pierde, es un miliequivalente de cloro que se reabsorbe de más para compensar esa parte. Y este tipo de acidosis, ya dijimos, acidosis metabólica y hiperclorémica con anión GAP normal por la hipercloremia que hay, es lo que compensa la pérdida de bicarbonato que hay. La excreción de bicarbonato que hay debe de ser mayor al 15% de lo que, según lo que yo entendí, no sé si la interpreta mal,
debe de ser mayor al 15% de lo que se encuentra en sangre. No sé si estoy bien. Sí, sí Ok. estoy bien. Pero aquí lo Y, más relevante, perdón, termina de lo del túbulo. y ya, esto es importante porque sí va a haber un túbulo distal funcional. Y algo así general es que si tú alteras las cargas genéticas de la orina, bueno, las cargas genéticas, las cargas eléctricas de la orina, empezando por el proximal, si hay mayor excreción de bicarbonato, pues se va a hacer más electronegativa. Entonces lo que hace el túbulo distal es excretar más cationes para que esa orina salga con un balance electrolítico. Entonces lo que excreta va a ser el potasio, o inclusive aumenta la cantidad de excreción de amonio, es lo que me refería con túbulo distal funcional. Y se presenta... ya, y también ya. Lo que es relevante al decir que túbulo distal está funcional es que a pesar de que estás excretando bicarbonato, que es un álcali, tu orina no va a estar alcalina. ¿Por qué? Porque al no haber disfunción tubular distal, la capacidad de la acidificación urinaria está conservada. Entonces, vas a excretar bicarbonato, pero tu orina va a ser ácida. Por eso hace mucho hincapié en que el túbulo distal está funcional. Y ¿okay? Pues ya, para terminar este tipo de acidosis, pues les hice este meme. Buenísimo, ¿eh? Encargado, pues yo creo que ustedes no lo conocieron, ¿eh? Eso no fue de su época, de la mía sí. Y ya, pasando a las causas de esta enfermedad, es igual, primaria y secundaria. En primaria, formas hereditarias, que ya vimos cuál es el gen, el CLC, encargado de la síntesis del cotransportador de bicarbonato. Esporádica. Algo importante aquí, mencionaban que los pacientes pediátricos mencionaban que en un rango de 2 hasta los 4 años podían presentar este tipo de acidosis de manera transitoria por inmadurez, ahora sí, de la nefrona, era lo que mencionaban. Pero esta solo había que dar tratamiento para la acidosis, y posteriormente ya había, con la maduración de la nefrona, ya se desaparecía esta enfermedad. Fíjate que eso es algo que hasta actualmente se está aceptando, ¿eh? Por mucho tiempo se pensó que toda acidosis tubular renal con un buen diagnóstico tenía el origen genético y no se iba a quitar nunca, las formas hereditarias. Sin embargo, hasta en los últimos años es que se ha aceptado la forma esporádica, en la cual no nada más son 2 años. Tú puedes dar tratamiento hasta por 3, 5 años y el defecto, al mejorar la maduración, mejora. Y el niño gana talla, está bien y ya no vuelve a tener acidosis después, pero costó mucho trabajo para que aceptaran la forma esporádica. Okay. Las formas persistentes y hereditarias jamás en la vida se van a curar. Ok. En la parte de secundarias, mencionan el síndrome de Fanconi, que ya les había mencionado. Es múltiple la afectación que hay en el polo tubular. En otras enfermedades, en el síndrome nefrótico, drogas, igual estas inducían este tipo de acidosis, la ifosfamida, metales pesados, inhibición de la anhidrasa carbónica. Esto mencionaban pues por el primer paso, ¿no? La anhidrasa carbónica es la que forma el bicarbonato intracelularmente, como aquí en el esquemita pues se ve. En el último tipo, es el tipo 4, es el relacionado con aldosterona. Entonces, si es con aldosterona, pues ya sabemos que es una hormona. Entonces hay que... Esta imagen salió medio borrosa, pero cuando la descargué, pues sí se veía bien. Entonces hay que recordar la señalización de la aldosterona. La aldosterona es origen del colesterol. Entonces, al tener esta propiedad, pues, toda la cascada, ¿no? Ingresa a la célula, entra en contacto con la proteína de choque térmico en el citoplasma, ya del choque térmico se disocia y forma el GRE, que lleva al promotor en nivel del núcleo y ya sintetiza, ¿no? Lo que nos interesa son ese paso, que después del promotor los genes que codifica son 3 principal. Uno para el canal de potasio, otro para el de sodio, la reabsorción de sodio, y otra es una potasio ATPasa. Esto es la parte esencial de este tipo de acidosis, porque
Sí, ya les dije, tipo 4, aldosterona. Y al principio les dije que va a haber un defecto en ya sea una resistencia a la aldosterona o un hipoaldosteronismo. Entonces, si no llega suficiente hormona o no se está señalizando, pues ninguno de estos canales se va a estar sintetizando y no se van a expresar. Eh, para este tipo de acidosis que se presente, la característica es que es hiperpotasémica, porque no se está excretando a través del ROMK, que es pues, el que la lleva a la luz tubular. Esta hiperpotasemia es, pues, por lo que leí, era la que explicaba el tipo de acidosis que se presenta, porque la hiperpotasemia a nivel celular, suponiendo que está aquí, en este tipo de células, lo que va a hacer es que va a inhibir la amoniogénesis. El amonio, pues ya sabemos que es parte de la acidificación de la orina. Entonces, si no va a haber esta amoniogénesis y la excreción de bicarbonato va a estar normal. Esas serían como que las características que encontré relacionadas con el tipo 4. Uh-huh. Esta, además, mencionaba, bueno, a lo mejor la interpreté mal, pero por la misma deficiencia de los canales para reabsorber sodio, igual puede haber una disminución en la volemia. Es lo que yo encontré, aunque a pesar, pues sabemos que el sodio se reabsorbe mayormente en el túbulo proximal. Así es. No es tan importante esto, no es tan relevante esa supuesta hipovolemia. Ok. En causas, pues ya se los mencioné. Una deficiencia de aldosterona, que ya puede ser una enfermedad de Addison, hiperplasia suprarrenal congénita, un hipoaldosteronismo hiporreninémico, o también por medicamentos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. De estas partes de los YECAS, de los antiinflamatorios no esteroideos, es relacionado porque también terminan estimulando la síntesis de estos transportadores. La YECA también estimula la síntesis de estos, pues, ya me estoy haciendo bolas, ¿no? Ya estoy tartamudeando. Ahí va otra vez. Los YECAS y los antiinflamatorios, a final de cuentas, lo que hacen es reducir la expresión de estos genes. ¿Por qué? Porque comparten el mismo gen. Son hormonas de colesterol de origen graso. Entonces, tienen la misma señalización y de alguna manera estimulan la expresión de estos genes. En el punto 2 es la resistencia a la aldosterona, y pues el nombre dice, la resistencia no está viendo una señalización adecuada. En esta tablita se las puse porque pues, esa manera de resumen de las características que ya hemos mencionado de cada uno de las acidosis. Inclusive viene hasta la parte de osteomalacia en la parte inferior, en cuál te presenta, en cuál ¿no? Y esta es para ustedes, para que la chequen a manera de resumen. Ahora, pues si bien ya vimos que es una acidosis metabólica, pues es importante mencionar los síntomas de una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el sistema nervioso, de derecha a izquierda. Entonces, el sistema nervioso, bueno, ¿de qué sirve el equilibrio ácido-base? Pues es el que proporciona un medio extracelular en el que tanto las proteínas, enzimas y la célula pueden trabajar adecuadamente, ¿no? En sistema nervioso lo que va a generar es una irritación neuronal que bien puede presentarse como síntomas vulvares, como una depresión respiratoria, o que esté letárgico el paciente, o somnoliento, y la misma irritación neuronal a nivel del sistema nervioso central, lo que puede propiciar es un foco epiléptico, puede cursar con crisis epilépticas. La alteración del estado de conciencia, que ya les había mencionado. Con respecto al metabolismo, se presenta la resistencia a la insulina, la estimulación del metabolismo anaeróbico, que a final de cuentas termina aumentando la acidosis porque se produce el ácido láctico, la hipocalemia, la disminución del calcio iónico, además de que ya lo mencionabas, pues puede haber una calciuria debido a la acidosis. En el sistema respiratorio, si bien podemos describirlo en una etapa inicial, que es con una respiración de Kussmaul para hacer la compensación respiratoria,
En la cronicidad, ya como se presenta, el paciente va a estar hipoventilando, y si hipoventila va a tener hipercapnia y la hipoxemia. En el sistema cardiovascular va a tener una vasoconstricción arterial, disminución de la contractilidad miocárdica, reducción del flujo coronario y una predisposición a las arritmias. Además de que, pues ya mencionamos, una alteración en el pH. Pues, Lo que sí quiero, permíteme un segundo, Daniel, lo que sí quiero comentarles es que estas manifestaciones de acidosis metabólica es cuando son en eventos agudos. O sea, esto no van a encontrar en los niños con ATR, porque esos pacientes hacen acidosis metabólica, pero es crónico. Y es difícil que nosotros encontremos este tipo de manifestaciones. Es más, los niños están totalmente asintomáticos. ¿Qué es lo que pueden manifestar única y exclusivamente? Una interferencia con respecto al crecimiento, porque la acidosis persistente puede interferir con el crecimiento, sobre todo estatural. Y es lo único que manifiestan. Estos datos que tú estás mencionando ahorita aquí, es cuando el paciente está llegando a un servicio de urgencias con acidosis metabólica que no es de origen renal, puede ser de cualquier otro origen, o el paciente que es de origen renal pero se descompensa. Pero en general no presenta nada de esta sintomatología. Okay. La ATR pasa a la otra. La ATR, ¿cómo vas a hacer el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico, no, la otra. La que ibas a poner ahorita. El diagnóstico, estos son los estudios que son complementarios, pero clínicamente, ¿cómo vas a sospecharla? ¿Esta? No, la ATR, cualquiera. O sea, estamos hablando de un paciente que tú tienes sospecha de acidosis tubular renal. Clínicamente, ¿cómo se va a manifestar? ¿Cómo? O sea, ¿cuándo sospechas tú que un paciente, o sea, la acidosis tubular renal, sobre todo la primaria, única y exclusivamente la vas a ver en el niño? ¿Estamos de acuerdo? Porque la secundaria puedes llegar a hacer acidosis tubulares renales secundaria a alguna otra patología, como ya lo mencionaste. Pero en un niño, ¿cuáles son los datos de sospecha para que tú digas, ¿sabes qué? Tengo que derivarlo al nefrólogo porque puede ser que tenga acidosis tubular renal. Pues como lo mencioné, igual por el retraso en el crecimiento. Solamente ese. Retraso en el crecimiento y generalmente nada más es estatural. Y lo otro, una cosa importante es, ¿qué puede manifestar clínicamente aparte de tener un defecto tubular? Estamos concentrándonos en el bicarbonato, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, estamos hablando que también la reabsorción tubular proximal a la mejor de agua está disminuida y entonces clínicamente cómo puede presentarse un paciente con una tubulopatía, llámese ATR o llámese de otro modo, con poliuria, con polidipsia, o sea, lo clásico, poliuria, polidipsia, nicturia, enuresis, en formas muy marcadas neonatales, por ejemplo, el niño llega deshidratado a urgencias. Y ya en niños más grandecitos, cuando detectamos el defecto más adelante, es detención de crecimiento, única y exclusivamente, no va a tener ningún otro dato. Ahora, se está haciendo un sobrediagnóstico de ATR en México, ¿por qué? Porque los pediatras están creyendo que todo niño chaparrito y flaquito es igual a ATR, y no es cierto. La verdad es que es una patología extremadamente rara. No afecta el peso, afecta la talla. Es muy común que en el defecto de tubular distal tipo 1 hacen la sordera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en esos pacientes que nos envían? Pues bueno, ver qué tiene afectado, el peso o la talla, o los dos. Y si es así, ¿qué antecedentes tiene? Podemos decir de sordera familiar. Esos serían los únicos datos que nos llamarían la atención. Y entonces hacemos lo básico necesario, pásate el diagnóstico. Okay. Que es los estudios que tú estás mencionando aquí. Síguele tú aquí. Sí. Estos estudios pues, es igual para ver tanto las características de la orina como cómo están pues, las condiciones en el sistema vascular. Entonces, de inicio es un examen general de orina, además de que pues, igual se puede pedir un cultivo para ver si hay infección de vías urinarias, la gasometría para ver cómo están los niveles de bicarbonato, si no se debe a otra causa, y además para ver el anion gap.
aquí dice OH, pero era pH, se comió uno. pH. Sí. El pH en orina, esto igual para orientarse. Aquí mencionaba que el pH en orina va a ser más alcalino en el tipo de acidosis distal por la acidificación que nos está llevando a cabo. Claro. Y eso es igual te puede orientar porque es mayor a comparación de un tipo 2 a un tipo 4. Los electrolitos en orina, la fricción excretada de bicarbonato en orina, esto igual te puede servir para orientarse a un diagnóstico de una acidosis tubular tipo 2, que es donde se presenta la bicarbonaturia, y pues igual calcular en la anion gap. Esto es para darse un panorama sobre cómo está funcionando la reabsorción o la secreción de ácido básico. Ahora, lo fundamental es, tú vas a complementar con qué, pues lo primero es la gasometría. Tú sospechas ATR, haces una gasometría. Y hay que acordarnos que también los niveles de bicarbonato en sangre varían por dos situaciones. Uno, en dónde te encuentras, a nivel del mar o cuántos metros arriba del nivel del mar. Por ejemplo, no son los mismos los niveles de bicarbonato en la playa que aquí en la Ciudad de México. Dos, por edades también están establecidos los rangos de normalidad. ¿Por qué? Porque ahorita dicen, por ejemplo, le hacen una gasometría a un niño, tiene 18 de bicarbonato, y si se sale de sus rangos de normalidad aparente de los laboratorios que los ponen de 20 a 22, ya lo catalogan como acidosis. No. El niño entre más pequeño, sus niveles de bicarbonato séricos son menores. Y también hay gráficas, no percentilas, pero hay tablas de esto por grupos de edad. Entonces, saber cuánto debe tener bicarbonato sérico un niño dependiendo de su edad y dependiendo de su ubicación. Primero que tenga acidosis, eso es lo primordial, la gasometría. Después mi química sanguínea para que esa acidosis, bueno, que ya vi que es metabólica, se acompañe de hipercloremia. Si no es hiperclorémica, ya estamos descartando el origen renal. Y si no tiene un anion gap normal, definitivamente no es de origen renal. Entonces, si tengo una acidosis metabólica, pero tiene un anion gap aumentado y su cloro es normal, lo más seguro es que tenga otro origen y lo más común es que sea de origen gastrointestinal. Entonces, por eso primero tienen que verlo. Y ya que tengo yo el diagnóstico de ATR, ahí me va a servir mucho mi pH en orina para saber si el defecto es distal o proximal. Evidentemente la fracción excretada de bicarbonato, pero muy pocos laboratorios en México lo hacen, no es indispensable, con que yo tenga lo anterior es más que suficiente. ¿Ok? Y por supuesto, sobre la marcha estoy viendo que no haya una enfermedad que de manera secundaria me esté provocando esta acidosis. ¿Ok? Ok. Adelante. Ya, por último, el tratamiento. El tratamiento, bueno, es el consumo de álcalis. La dosis depende del tipo de ATR. Las dosis obviamente van a ser mayores en la que tiene bicarbonaturia. Y mencionaba que lo que se aplica en la tipo, bueno, donde hay bicarbonaturia, es de 4 a 5 mil equivalentes por kilo por día. Y en la que es por un trastorno de la secreción de hidrogeniones, es de 1 a 2 mil equivalentes por kilogramo por día. Aquí pues, era lo que mencionaban como tratamiento. Y también en niños es importante ver si hay afectación esquelética, y si la hay, dar aporte de calcio y de vitamina D, esto para disminuir la resorción ósea. Y aquí es importante porque en algunas presentaciones para administrar álcalis llevan tanto sodio como potasio, pero pues si en el tipo 4 ya tiene una hiperpotasemia por ya sea la resistencia o la supresión ¿cómo se llama? De la expresión de los genes. Ajá. Entonces, pues hay que tener también eso en cuenta porque pues vas a aumentar más la hiperpotasemia y eso también puede llevar a otras consecuencias, ¿no? Esta es una tablita que les traje que lo a resaltar, bueno, la que encontré que más usan, pues es la solución de bicarbonato. Aquí te dan las equivalencias que trae, 1 mililitro. Y en la parte inferior ya es el bicarbonato de sodio, y pues es igual cuánto cae. Que esas encontré que eran las que más se usaban en la práctica clínica. Y la solución de citratos también, ¿eh? Nada más que la desventaja de los citratos es que generalmente son preparados en líquido
Bueno, también el bicarbonato lo puedes preparar en cápsula o en líquido, pero los citratos son muy irritantes para el estómago. Entonces son un poquito mejor tolerados las soluciones de bicarbonato que la de citratos. Ok. Lo que sí es un hecho es que deben de tener presente, de verdad, créanme, es extremadamente rara en México. Si ustedes se ponen a buscar ATR en México, van a ver una serie de artículos en los cuales incluso en los últimos años ha habido una crítica porque prácticamente están diciendo que tenemos sobrediagnóstico, porque es así. Todo niño chaparrito, creo que se está por acabar tu batería. Sí, se aguanta. Todo niño chaparrito pensaban que era ATR. Muchos de nuestros compañeros, sin decir nombres y sin nada, de repente empezaron a hacer diagnóstico de ATR sin ni siquiera una gasometría. Entonces empezaron a medicar a los pacientes y posterior a muchos años realmente se han dado cuenta que no la tienen. Se ha generado un verdadero conflicto. Los defectos transitorios, totalmente reconocidos, no requieren tratamiento de por vida. Los defectos primarios, genéticos, con alteraciones que ya mencionó Daniel, definitivamente requieren tratamiento de por vida y realmente son muy pocos. En México hay dos trabajos muy grandes. Uno de ellos se hizo con 50 pacientes mexicanos que fueron del Hospital Infantil de México, del INP y del siglo XXI. Y de esos 50 pacientes le hicieron la investigación de la alteración genética y ninguno salió positivo. Y actualmente el estudio más reciente se hizo con pacientes de la raza y sí tenemos como unos 8 o 10 pacientes, no me acuerdo bien ahorita el dato, lo tiene una de mis compañeras, pero realmente a nivel mundial, rarísimo que lo encontremos, ¿eh? Entonces no se casen con la idea que todo niño chaparrito pueda tener ATR. ¿Ok? Ok. Adelante. Otra. La última, ¿eh? Sí, conclusiones. Okay. Entonces, es importante mantener nosotros los principios fisiológicos y anatómicos del sistema urinario para así poder delimitar y ubicar dónde está la afección, esto relacionado con la disfunción vesical neurogénica. A su vez, esta pues, es una enfermedad que se presenta, como ya vimos, tanto en adultos y en niños, y que si bien es tratable, también pues mencionaban que, justo por lo que comentaba la doctora, el uso de un sondaje intermitente pues también repercute socialmente en los pacientes. La acidosis tubular renal pues tiene múltiples etiologías, ya vimos los 3 tipos, y lo importante es identificar si se presenta de manera aislada o en conjunto con otras, que ya sería secundaria a otra enfermedad. Y ya, serían mis bibliografías que usé para esta exposición. Perfecto. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, doctora. Creo que se los hizo de la manera más práctica. La verdad es que las tubulopatías son muy complejas. Entonces, y yo creo que como se los explicó, de verdad es para que se entienda perfectamente bien. Quédense con la idea que las enfermedades tubulares son extremadamente raras, afortunadamente. De todas las rarezas, nos concentramos en la que es un poquito más común. Si algún día tienen la oportunidad de leer un poquito más de las otras, les puedo recomendar que lo que pueden llegar a ver es diabetes insípida de tipo nefrogénica. A veces cuando rotan en los hospitales, que ahorita no lo están haciendo, podemos ver diabetes insípida nefrogénica y raquitismos renales. Es de lo que más llegamos a ver nosotros. Entonces son diagnósticos un poquito raros, que sí requieren de nefrología pediátrica para hacerlos y que son tratamientos para toda la vida. La característica de las enfermedades tubulares, se me olvidó comentarles, es que difícilmente afectan la función glomerular. Por eso los pacientes no hacen enfermedad renal crónica a menos que tengan una complicación, como puede ser la nefrocalcinosis severa. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario? Nada. Perfecto, entonces están listos para el examen. Ah, caray. No, cero bien, no se preocupen. Bueno, pues muchas gracias, Daniel. Yo creo que quedó más que explicado todo. La próxima clase creo que la tenemos, según yo, el día 13. A ver si alguien me puede confirmar el dato. Y si mal no recuerdo, es la de neoplasias. Sí.
Sí, ¿verdad? Ya recibí la presentación, yo creo que no hay mayor problema, ese día lo comentamos. Yo creo que hasta cuando veamos la clase de falla renal aguda, que es la que sigue de neoplasias, vamos a hacer una pequeña retroalimentación con un muy breve examen parecido al de hoy, que como ya dijo el doctor Cano, creo que va a ser de mucha utilidad que ustedes lo pasen bien, porque va a ayudar a su calificación general. ¿Ok? Perfecto. Bueno, Ok. entonces, chicos, muchas gracias. Gracias, doctor. Tengan buena Gracias. noche. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.